Nuevamente, por favor, tomar nota, tal vez algún tema que no lo, no lo tengan claro, me lo hacen una vez terminando la exposición, ¿no? Bueno, como parte introductoria del pasajero, ya les había manifestado que justamente es una persona que está en altos riesgos por su condición, que la zona más segura era justamente dentro del cubículo del vehículo en el cual se está transportando, ¿no? Es una acción en la cual, a cambio de un pago de dinero, nosotros nos podemos movilizar de un lugar a otro, y en este caso debemos tener unas relaciones cordiales con el resto de los pasajeros, por cuanto no los conocemos a todos con profundidad y no sabemos cuál es su forma de reaccionar, ¿no? Eso en cuanto, en parte, recordando lo del día de ayer. Sí, el pasajero en el Ecuador y en el Ecuador y en el mundo cuenta con una atención preferente en el sistema de transporte público, y el mismo está contemplado. Siempre hacemos referencia a la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, y en la misma vamos a ir referenciando las partes pertinentes en las cuales se relaciona a los derechos que adquiere el pasajero, ¿no? En esta ley, en el libro segundo de Transporte Terrestre Automotor, el título 1 de la naturaleza y objeto, nos manifiesta en su artículo 47 que transporte terrestre de personas o bienes también responderá a las condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, calidad y tarifas equitativas, hecho que se hace referencia en el reglamento de esta misma ley. En el artículo 40 habla de las condiciones de transporte terrestre, y en la misma, por ejemplo, para que entendamos un poco la responsabilidad, en resumen, habla de la responsabilidad del Estado, que garantice o genere las políticas y controles necesarios para propiciar de cumplimiento a los usuarios y operadores de transporte terrestre, en lo establecido en esta ley, ¿no? La universalidad. Se nos viene a la mente también algo relacionado con la globalización, es decir, que no hay excepción de ningún pasajero. El Estado garantizará el acceso a todos sin ninguna distinción de cualquier naturaleza, ¿no? La accesibilidad. La accesibilidad del derecho que tienen los ciudadanos a movilizarse de acuerdo con el consiguiente sistema de transporte en el cual deberá responder para este fin, ¿no? Comodidad. Comodidad. Constituye parte del nivel de servicio que las operadoras de transporte terrestre y de pasajeros deben cumplir y acreditar, ¿no? Conforme no solamente a esta ley, sino también a las homologaciones, a las normas, inclusive de tipo internacional, para que sea una movilización cómoda de parte de los usuarios. Continuidad. Continuidad. Probablemente no nos imaginemos de transporte relacionado con esta palabra, pero en efecto así lo es. Es decir, que las autorizaciones consideradas por el Estado no tendrán interrupciones hacia los operadores de transporte, ¿no? Seguridad. Creo que por demás está manifestar que el Estado garantizará una eficiente movilidad y transporte mediante una infraestructura vial de servicios adecuada. Es decir, estamos hablando de caminos en buenas condiciones, terminales, ¿sí?, que cuenten a los operadores, también garantizar la integridad física de los usuarios en estas regulaciones pertinentes, ¿no? Y la última, a ver, tenemos también la calidad, perdón, es el cumplimiento de los parámetros de servicios establecidos por los organismos competentes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y demás agregados que de pronto se vea necesario exigir a las operadoras de transporte. Y obviamente el acceso a unas tarifas equitativas, las cuales permitan, desde el punto de vista de servicio, mejorarlo
acorde a la naturaleza, ¿no? Tenemos también hacer referencia en la misma ley con el artículo 48. En resumen, manifiesto que el transporte terrestre gozará de una atención preferente a las personas, primero, con capacidades especiales, adultos mayores que superen los 65 años de edad, mujeres embarazadas, lactantes, niños y adolescentes de conformidad con lo establecido en justamente el reglamento que le estamos haciendo mención. Otro artículo importante que tiene que ver con la atención preferente al pasajero es el artículo 50, en el cual el Estado proprenderá la utilización de los sistemas inter y multimodales para permitir reducir los costos operativos, mejorar el tiempo de transporte y que el servicio en sí sea más efectivo. Sí, tenemos también que hacer mención y nombrar dentro del transporte terrestre los servicios de transporte que están considerados, ¿no? En esto tenemos que referenciar al título 2, capítulo 1 de las clases de servicios de transporte terrestre, en el artículo 51, en resumen, para fines de aplicación de esta ley se establecen modalidades público, comercial y por cuenta propia. Esta es una continuidad de artículos que están referenciados justamente con este tema hasta el artículo 60. Les voy a manifestar en resumen lo que manifiesta, ¿no? El artículo 52 justamente habla de que el Estado garantiza la prestación de servicios de transporte público en forma colectiva y masiva dentro del territorio nacional, haciendo uso del parque automotor ecuatoriano y sujeto a una contraprestación económica, como les dije al inicio, que eso nos convierte en pasajeros. El artículo 53 se prohíbe la forma de monopolio y oligopolio en el servicio de transporte terrestre. En el artículo 54, en su parte resumida, indica que la prestación de servicio atenderá aspectos como protección y seguridad de los usuarios, eficiencia en la prestación de servicio, protección al ambiente, prevalencia del interés general por sobre el particular. Es decir, es un transporte masivo en el cual se ve el beneficio de la mayoría de los usuarios. A continuación de esto tenemos el artículo 55, que el transporte público se considera un servicio estratégico, ¿sí? Es importante que no exista una anulación del mismo, más bien debe propenderse a mejorar las rutas y frecuencias a nivel nacional, justamente para que sea explotado mediante los contratos de operación, y con esto se genera también para la otra parte del servicio, que justamente son las unidades, como las cuales podemos ver en la imagen, que prestan este servicio, ¿no? El artículo 56 habla de que el transporte público podrá ser prestado por el Estado u obligado mediante contrato de operación a las respectivas compañías o cooperativas legalmente constituidas. Ojo con eso, ¿no? Por ahí hay algunas empresas multinacionales que están prestando este servicio sin estar cumpliendo las normas preestablecidas dentro del territorio nacional. El artículo 57 habla de la naturaleza del transporte comercial, en el cual dice que está o que se da a cambio de una contraprestación económica siempre que no sea masivo. Es decir, el transporte comercial, para explicarles un poquito mejor, lo comprende prácticamente el servicio de transporte en taxis. Otros también que están en esta categoría son el escolar e institucional, el de carga liviana, mixto, turístico, entre los principales que están en esta categorización. El artículo 58 nos habla de que transporte por cuenta propia, que está aquí considerado en el artículo 51, habla de que transporte por cuenta propia es un servicio que satisface las necesidades de movilización de personas dentro del ámbito de las actividades comerciales exclusivas de las mismas, que pueden ser naturales y o jurídicas, mediante el uso de un vehículo propio o de una flota privada. También requiere de la autorización, obviamente, de los organismos de control, pero lo hace para uso privado. El artículo 59
el transporte internacional de personas y mercancías en un servicio de transporte público que garantiza el Estado ecuatoriano, ¿sí? El artículo 60 habla de transporte fronterizo de personas y mercancías, que también se lo realiza dentro de los límites establecidos en una zona de integración, ¿no? A continuación tenemos también otra apreciación, consideración de parte de la ley en la cual manifiesta aquellos servicios conexos al transporte terrestre. Sí, en resumen también les voy a manifestar. El artículo 61 habla de qué? De que debe contarse con terminales terrestres, puertos secos y estaciones de transferencias como servicios conexos al transporte, ¿no? El artículo 62 habla de que la Comisión Nacional establece las normas generales de funcionamiento, operación y control de estas prestaciones a las cuales les hago referencia. En el artículo 63 menciona que las terminales terrestres, estaciones de trolebús, ¿no? Metrovía y similares, estas en las principales ciudades del país, y paradores de transporte en general, áreas de parqueo de aeropuertos, puertos, mercados, plazas, parques, centros educativos de todo nivel y en donde las instituciones públicas en general deben disponer de un espacio y estructura para el parqueo, accesibilidad y conectividad de otro de los vehículos que son, por ejemplo, las bicicletas con la mínima seguridad para conservación y mantenimiento. Finalmente, el artículo 64 habla de control y de vigilancia que que le compete, en este caso, a la Comisión Nacional, para que se cumpla lo establecido en los artículos anteriores. El título 3 de esta misma ley habla de los ámbitos de transporte. El servicio de transporte público, el artículo 65, habla de que existe el ámbito urbano, intraprovincial, o conocido también interparroquial, el interprovincial y el internacional. En el artículo 66 nos habla de que el servicio de transporte público urbano opera en las cabeceras cantonales. Ojo, dentro de la cabecera cantonal del área que se ha considerado confinada, ¿no? Tenemos el artículo 67, habla de que el servicio de transporte público intraprovincial o interparroquial, como les manifesté, opera dentro de los límites provinciales, de la cabecera cantonal hacia las respectivas parroquias, inclusive de ser posible, algunos casos tenemos en las comunidades, dependiendo de la población con aquellos cuentan. Y de las vías de acceso para las mismas también, ¿no? Que puede ser un limitante. El artículo 68 nos habla de transporte público interprovincial y nos indica que estas están dentro de los límites del territorio nacional entre provincias, ¿no? Ya vamos a ver en la parte final también el tarifario nacional que no se ha modificado desde el año 2013. Vamos a ver también el artículo 69 que nos habla también del transporte internacional, es aquel que opera bajo cualquier modalidad, fuera de los límites del país, teniendo como origen el territorio nacional y como destino un país extranjero o viceversa, ¿no? Debe haber contratos de operación que le atribuyan a la Comisión Nacional de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial realizar los respectivos tratados y convenios internacionales, ¿no? Esto en cuanto tiene que ver a los servicios de transporte. Una cuestión a notar aquí también característico del reglamento de la ley, el capítulo 1 de la atención preferente a los pasajeros, hace énfasis en los siguientes aspectos, ¿sí? El artículo 41, en resumen, nos manifiesta de que gozarán de atención preferente las personas discapacitadas, los mayores de 65 años de edad, los niños, niñas y adolescentes. El artículo 42 nos habla de que transporte terrestre brindará asistencia especial a las personas señaladas en esta sección, de acuerdo a las necesidades, facilitándoles el acceso a los vehículos y ofreciéndoles obviamente comodidad dentro de su categoría respectiva, obligando con esto a que los GATS que tienen ya la competencia de tránsito
realicen las respectivas implementaciones dentro de lo que nosotros vimos como infraestructura conexa al servicio de transporte. En el artículo 43, las personas a lo que se refiere este capítulo tendrán derecho a embarcar el bus en forma previa y prioritaria sobre cualquier usuario, ¿no? Hay que darles el paso preferente. El artículo 44, para aquellas personas que se movilizan en sillas de ruedas, llevan coches de bebé, camillas, se movilizan a través de muletas, requieren ser transportadas gratuitamente como equipaje prioritario, ¿no? Todo este equipo no debe ser cargado al costo del pasaje de la persona, ¿no? Tenemos el artículo 45. Las personas citadas en este capítulo tienen derecho a acceder directamente a la boletería para la compra de sus pasajes sin necesidad de hacer fila, lo que se repite en otras instituciones, ¿no? El artículo 46 tienen derecho a las tarifas preferenciales. Ojo, ¿no? Las personas con discapacidad, capacidades especiales, aquellos que cuenten con su carnet de discapacidad, al 50% de descuento, es decir, pagan medio pasaje, ¿no? Aquellos estudiantes también de los niveles básico y bachillerato, por supuesto que sí, tienen también esa preferencia de cobro de 50%. Eso en resumen de lo que es la parte pertinente. Continuando con unas pequeñas recomendaciones que generalmente suelo presentarles y ofrecerles. Hay una recomendación para el correcto uso del pasajero del transporte público. Podrán haber más, podremos tener más observaciones que hacerlos, pero de pronto, de acuerdo a la cotidianidad, podemos darnos cuenta que estos son justamente los de cumplimiento obligatorio para corresponder la seguridad que nosotros tenemos justamente en el uso de transporte público. Respetar la fila de la parada. Primero porque también va a generar eso reclamos de los otros usuarios, ¿no? Hay que subir y bajar del vehículo por la puerta designada. Hagamos una analogía. En el servicio urbano, la subida es por la puerta delantera y la bajada es por las puerta o puertas traseras, ¿no? Desembarcar en las paradas establecidas autorizadas. Con esto se evita las condiciones de peligro, ¿no? O que el chofer, por justamente cumplir con el servicio hacia el pasajero, se vea forzado a parar en sitios no adecuados, no aptos para aquello. Consecuentemente, con esa maniobra podría generar algún accidente, ¿no? Cuarto, un respeto ante el resto de los pasajeros. Todos los pasajeros merecemos el mismo trato, tanto de la operadora, del dueño de la unidad, como del resto de los pasajeros, ¿no? Resulta a veces incómodo. Bueno, aunque el transporte masivo ha disminuido por esta época, pues existen también pasajeros que no hacen uso de aquellos dispositivos que atenúen, por ejemplo, el ruido en las unidades. A veces una persona quiere ir descansando, ha tenido una larga jornada de trabajo y eso también hay que tolerar. Estamos en el derecho de hacer cumplir esa garantía, ¿no? Usar el cinturón de seguridad, como les dije, en las unidades de taxi y en las unidades de transporte interprovincial, ¿no? De estar atentos al momento de llegar al destino para anticipar nuestra parada, ¿no? En los buses urbanos ya cuentan con un timbre adaptado para que nosotros anticipemos nuestra parada. Recomendable pararnos una cuadra antes de nuestro destino. Estar alerta a las maniobras del conductor. Como les digo, no todos estamos en la capacidad de operar un vehículo o de hacer las maniobras correctas y adecuadas. Debemos de estar siempre un poquito alertas de pronto para evitar, qué sé yo, el conductor no vio un bache, realizó un giro demasiado eh, intempestivo, entonces podemos y debemos de estar siempre cuidados, ¿no? No arrojar basura por la ventana, que también es una afectación
inclusive al cuidado del ambiente, ¿no? Nunca subir a un vehículo con exceso de pasajeros. Si de pronto ya observamos que el vehículo está por sobre la capacidad que puede tener, es preferible perder unos minutitos y esperar al siguiente bus, a la siguiente unidad para poder movilizarnos, ¿no? Por cuanto el momento que exceda este vehículo la carga respecto de su peso bruto vehicular, podría suceder alguna falla mecánica, ¿no? Evitar subir con carga pesada al transporte. Bueno, pues también he visto y ha pasado que personas, por ahorrarse el pasaje del taxi, llevan costales de algunos productos en los buses, ¿no? Yo creo que es más recomendable, más sano, inclusive para el bienestar del pasajero, ver cuál es el medio de transporte que le permita movilizarse, ¿no? Existe también en el Ecuador una normativa en cuanto regula el uso de transporte escolar de las instituciones educativas, ¿no? Antes no estaba vigente esta normativa en la cual cualquier vehículo adaptado, cualquier vehículo particular podía realizar este servicio y bueno, estaba en todo su derecho, pero debemos entender que cualquier actividad es mejor realizarla siempre y cuando esté normada, homologada, regulada y controlada en el territorio en el cual nosotros pertenecemos, ¿no? Y se establece también, bueno, esta es una normativa de varias páginas, ¿no? Le he captado lo más importante que es para los estudiantes, pueden ser nuestros hijos, hermanos, sobrinos. A ellos debemos aconsejarles cumplir llegar con tiempo suficiente a las paradas o esperar con tiempo suficiente en la puerta de los domicilios, recomendable. Dar prioridad a los niños más pequeños, ¿sí? Y hay niños grandes que pueden desde pequeños tener esa consideración para aquellos que pueden ser más frágiles, ¿no? Permanecer en los asientos con los cinturones de seguridad abrochados, a veces el juego, la inquietud propia de su edad los hace que no sean tan disciplinados en este tipo de disciplina. Deben esperar, como siempre, y nosotros también en cualquier vehículo que nos movilicemos, esperar hasta que se detenga completamente y en las paradas respectivas para que puedan bajar y subir con seguridad. Mantener siempre un comportamiento adecuado, ¿sí? Como les dije, siempre respeto de uno hacia otro pasajero. Viene igual la relación con la recomendación anterior, no arrojar objetos por las ventanas, cuidar siempre del aseo del vehículo, ¿no? Además de esto, no deteriorar ni hacer uso indebido de los accesorios del vehículo. A veces tienden a romper algunas partes, algunas piezas, rayan. Bueno, hay que indicarles que desde pequeños debemos tener una disciplina de respeto hacia las cosas que nos están sirviendo a nosotros mismos, ¿no? Y finalmente cumplir con las disposiciones impartidas y normativa de pronto emitida por institución educativa, tal vez por el docente, y respecto de la utilización de transporte escolar, porque ello podría conllevar a tal vez que de parte de nuestros padres o de los padres haya que hacer algún gasto por alguna acción de los pequeños.